Si tienen duda, aprovechen ahora de irlas consultando para que no estén a última hora. La tarea igual no está fácil, ¿ya? Voy a proceder a explicarla un poco, ¿sí? Para que no, no queden dudas. Ya, ¿de qué consiste la tarea? Bueno, la parte uno ya incluso debiese estar lista a esta altura por la vez que se envió y todo. Me imagino que aparte de uno que otro grupo que me han presentado sus dudas, no debiese haber más dudas respecto a esto. Así que, sí, efectivamente. Yo le envié a ustedes por correo, creo que se lo envié el martes, ¿ya? O el miércoles, si no, el martes. La parte uno de la evaluación, que eso ya debiese estar listo a esta altura. Eso se lo envié incluso en diciembre. Así que me imagino que acá, si no me han preguntado, no hay duda. Eh, y, y ahora anexé la parte que faltaba, que era la parte 2, ¿ya? ¿Por qué no había enviado la parte 2? Porque obviamente quería pasar la materia antes de compartirlas con ustedes. Básicamente, en la parte 2, ustedes acá tuvieron que elegir, bueno, un transformador de cada uno, ¿ya? Ahora eligen un transformador si alguien quiere hacerlo con los dos o tres que hayan elegido, mejor aún, pero lo que yo voy a evaluar o lo que yo les pido es uno. ¿Y qué tienen que analizar? Primero que todo, con las fichas técnicas, ¿ya? Tienen que identificar, tienen que crear o tienen que investigar si es necesario los esquemas de conexión que existen de esos transformadores. Están generalmente en las fichas técnicas, ¿ya? Tienen que realizar el diagrama de un circuito equivalente, ya sea reducido o un circuito equivalente general. Muchas fichas técnicas también lo entregan, o al menos, o ustedes pueden sacar el circuito equivalente con los parámetros que se entregan. De hecho, las fichas técnicas tienen toda la información, o sea, no puede darse que no esté la información. ¿Ya? Solo tienen que buscar bien, obviamente, pero está. Los diagramas factoriales, eso puede ser un poco más complicado. Así que pueden ocupar un diagrama factorial estándar en ese caso. Eh, y en ese sentido, o si ustedes tienen un tipo de transformador con ciertas conexiones, pueden basarse en un diagrama factorial estándar, que estaría. Por ejemplo, si están ocupando un transformador trifásico con cierto tipo de conexión, pueden googlear ese si es que no aparece en la ficha técnica. Ahí yo no tengo problema, ¿ya? Pero obviamente, idealmente, puedan sacar todo, va a tener mucho mejor puntaje quien pueda sacar todo de las fichas técnicas, porque está, insisto, está porque son requerimientos técnicos. O sea, no hay una empresa que no pueda subir la información, porque eso es lo que tiene el coordinador para luego auditar esos parámetros, ¿ya? Otra cosa es que quizás ustedes no lleguen, que es parte del desafío. Solo un grupo me ha hecho preguntas y le ayudé a identificar un parámetro, pero en general están, ¿ya? Ahora, dado el tiempo y todo, si no llegan, pueden ocupar una versión parecida de Google. Entonces, y las pruebas. También información sobre las pruebas que las analizamos en clase, circuito abierto, polaridad, cortocircuito, y qué información sobre las pruebas existen en estas fichas técnicas. Finalmente, parte de la tarea 2 es explicar un cálculo de tanto por unidad, ¿ya? Puede utilizar los valores de referencia entregados por las fichas técnicas de su transformador, o también se puede utilizar si es que no llegan, no pueden utilizar algún archivo de referencia de Google, ¿ya? Pero idealmente me tienen que agregar el link. O sea, si están ocupando información de Google, necesito que me envíen la fuente, ¿ya? Para ver si es una fuente confiable o no. Ya. Para la parte 2 también, al igual que la parte 1, son máximas 2 hojas, formato PDF. Por favor, no olviden el formato PDF porque el Word generalmente es más un problema para ustedes que para mí, porque a veces se pierde. ¿En qué consta la evaluación? La evaluación número 2, o PEP 2, como le quieran llamar,
contará de la entrega de la parte 1 y 2. La parte 1 será evaluada con 2,5 puntos y la parte 2 con 3,5 puntos. Ambas suman 6 y más el punto base. El plazo de entrega, como lo habíamos dicho, es el jueves 13 de enero, ¿ya? O sea, la próxima semana hasta las 23:59. Eso, pues. Eso. Favor, es importante considerar que cualquier fuente de Google necesito que me envíen, si es que están usando valores referenciales que no estén en las fichas técnicas, necesito que me envíen los links, ya, necesito que me envíen las fuentes de donde están ustedes utilizando la referencia. Eso, ¿alguna tarea, o sea, alguna duda con la evaluación número 2? Profe, Sí, en el chat estaban preguntando si la evaluación 2 es la última. sí, efectivamente, esta. La evaluación 2 o PEP 2 se compone de esta evaluación que había sido enviado a la parte y se le anexa la segunda parte que se envió ahora, que ya tienen más de una semana incluso para hacer la segunda parte. La parte uno ya debería estar lista, me imagino, por considerando el tiempo que se compartió la tarea uno. Así que la idea de enviarle estas tareas con tiempo era que se pudiesen planificar para que no estuviesen todos haciendo la última hora. Porque si no, yo podría haber tomado puras PEP. Así que sí, efectivamente, esto y se compartió por mail. Ya. Así que plazo de entrega próxima semana. Esta sería la PEP 2, jueves 13 de enero 2021. Gracias, profe. Ya. Si no hay más dudas, vamos a proceder con la materia. Eh, ya, estamos por dar finalizado o ya finalizando, mejor dicho, el capítulo de los transformadores. ¿Ya? Y eso en parte es lo que estamos evaluando ahora. En la PEP 2, la PEP 1 evaluamos principalmente los conceptos teóricos estudiados, la teoría de los flujos, los circuitos magnéticos, ¿ya? Y ahora estamos evaluando o estudiando los transformadores, ¿ya? Y todo lo que arrastra esto. Y finalmente vamos a terminar estudiando ya de lleno las máquinas de inducción, las máquinas de corriente continua. Entonces, es fundamental para nosotros comenzar estudiando esta materia, ¿ya? Eh, Nos quedaba ver un poco, introducirnos a lo que eran los transformadores trifásicos. Ya, en general, los transformadores trifásicos, la operativa o las leyes que se utilizan no son muy diferentes a los análisis que nosotros hacemos en la versión monofásica. Obviamente cambia, ¿por qué cambia? Porque estamos hablando de tres fases. ¿Ya? Entonces, y eso implica también que tenemos transformaciones trifásicas, ya que tenemos conexiones, distintos tipos de conexiones, distintas pruebas también, pero todo ocupa la misma teoría o la misma base que es fundamental o que se abarca y que se estudia en el estudio de los transformadores monofásicos, ¿ya? Pero claro, uno parte estudiando los transformadores monofásicos porque entendiendo esta lógica que hay detrás y estos análisis y cómo se aplican los distintos principios. Luego es simplemente adaptarlo o llevarlo al mundo de los trifásicos, ¿ya? Y entender los trifásicos es fundamental, porque ustedes mismos, haciendo su tarea de la PEP2, habrán notado que prácticamente casi todos los principales sistemas de generación, distribución, son sistemas trifásicos de corriente alterna, ¿ya? Entonces, estos transformadores trifásicos juegan un papel importante en nuestra vida moderna, ¿ya? Eh, en general, nosotros tenemos, bueno, en los transformadores trifásicos tenemos
básicamente 3 transformadores monofásicos que se pueden conectar formando un banco trifásico. Ya vamos a ver un poquito los aspectos constructivos. ¿Ya? Y disponemos de 3 transformadores de dos enrollados que podemos hacer conexiones delta y conexiones estrella, tanto para primario como para el secundario. ¿Ya? Entonces, en resumen, tenemos que estos transformadores para circuitos trifásicos los podemos construir de dos maneras. Simplemente en tomar 3 transformadores monofásicos y conectarlos a un banco trifásico. O la otra es construir ya de lleno un transformador trifásico que consta de 3 conjuntos de devanado que se enrollan en un elemento común, ¿ya? Pero básicamente, hoy en día, o sea, si lo analizamos desde qué es lo que más se utiliza en la industria, por así decirlo, si lo llevamos a la realidad, en general se prefiere construir un transformador trifásico como tal, ya que en general, desde los aspectos constructivos y desde los aspectos de la logística, es más liviano, es más pequeño, obviamente implica menos material, por lo tanto va a ser más barato y quizás es un poco, hasta un poco más eficiente, ¿ya? Y antiguamente, cuando recién partió esto y por tema de la complicación y todo, y el diseño y todo, se construía, o la técnica de construcción era principalmente utilizar 3 transformadores separados, ¿ya? Ahora, también, también hay una ventaja que te permite los 3 transformadores por separado. ¿Cuál creen ustedes que es? Que si te falla uno, es más fácil reemplazarlo. En el otro caso, si te falla un trafo de los trifásicos, tenéis que prácticamente reemplazar o intervenir el equipo completo. En el otro solo lo separo y reemplazo el transformador de los 3 que esté dañado. ¿Ya? Entonces, también tiene una explicación técnica de por qué antiguamente se utilizaba más. ¿Ya? Pero claro, hoy en día con la tecnología y todo sigue siendo más barato construirlo ya trifásico como tal. ¿Ya? Bueno, aún así, cuando lo construís 3 transformadores por separado y conectarlo, para crear el transformador trifásico tiene esta ventaja de que yo les decía que si falla uno yo puedo separarlo, puedo reemplazar solo eso, pero aún así sumando y restando, por así decirlo, costo, logística y todo, sigue siendo, o en general la mayoría de las aplicaciones no supera las ventajas de construir el trifásico combinado como tal, ¿ya? En la mayoría de las aplicaciones en general. Pero si ustedes me preguntan, ¿aún quedan instalaciones con 3 unidades monofásicas conectadas en trifásicos? Sí, sí existe. O sea, todavía quedan ese tipo de conexiones. ¿Ya? Y eso es básicamente lo que plasma acá este enunciado. Yo lo estoy complementando un poco con teoría de lo que existe en la industria, ¿ya? Pero acá teóricamente, efectivamente, señala que existen dos tipos de logística y construcción. O sea, yo puedo conectar los transformadores por separado o construirlo como trifásico desde ya. Eh, y, y en eso, bueno, dice también existen transformadores trifásicos por tal, se prefieren en muchos casos por ser una alternativa, como yo le decía, más económica que un banco de unidades monofásicas, ¿ya? En el transformador trifásico los enrollados están por sobre un núcleo común, no sobre 3 núcleos, como en un transformador, no como en un transformador, en un banco de transformadores monofásicos. Y si ustedes se fijan en las diferencias, y no es muy distinto a cómo se clasifican los transformadores monofásicos que habíamos estudiado. También tenemos los acorazados, la descripción por tipo de acorazado y la descripción por tipo núcleo, ¿ya? Entonces no nos perdemos mucho al partir analizando el transformador monofásico, entendiendo todo lo que hay detrás del monofásico, porque después es adaptar o llevar a la realidad o al mundo trifásico principalmente. ¿Ya? En general, para el análisis de un transformador trifásico, o cuando se opera en condiciones balanceadas, obviamente, se aplican los mismos, y eso era lo que habíamos dicho, las mismas expresiones desarrolladas para el transformador monofásico,
considerando una fase del transformador trifásico, así entonces se emplean tensiones fase neutro, corrientes fase línea y potencias por fase. Cambia un poco las conexiones, porque ustedes saben que aquí, pucha, en un trifásico tenemos estrella estrella, estrella delta, delta estrella, delta delta, entonces, pero en general para el análisis teórico, si ustedes entendieron y analizaron y comprendieron el transformador monofásico, no les va a costar estudiar el transformador trifásico propiamente tal. ¿Ya? Dame un segundito, voy y vuelvo. Ya, llegué. Entonces, es fundamental estudiar las conexiones, obviamente, de estos transformadores, porque es parte de la operatividad de estos transformadores. ¿Ya? En general, como yo le había dicho, un transformador trifásico cuando, desde el punto de vista del análisis, al final son tres transformadores, ya sea separado o combinado, pero son tres transformadores sobre un núcleo. Ahora, cuando nosotros conectamos los primarios y los secundarios de cualquier tipo de transformador trifásico, estos pueden ser conectados independientemente, ya sea en estrella, eso sería una conexión independiente, o combinados, que sería ya la conexión, creo que estaría más abajo, delta, ¿ya? Pero en general esas son por así decirlo, podemos señalar que son cuatro tipos de conexiones. No sé si aquí se señala, pero son cuatro. Estrella, estrella, estrella delta, delta estrella y delta delta. Ya esas son como las cuatro combinaciones que puedo hacer entre los primarios y los secundarios. Ya. Ya. Ahora, ¿qué debo tener yo en consideración? ¿O cuáles son las convenciones que existen para hacer el análisis de estos tipos de conexiones? ¿Ya? Primero que todo, los enrollados sobre una misma pierna o fase del transformador se dibujan en paralelo y con las marcas de polaridad en el mismo núcleo. Fíjense, acá están las marcas de polaridad. Nosotros habíamos estudiado que esta es una convención que se creó para que, incluso está en los mismos diagramas que ustedes podrían revisar en las fichas técnicas, se darán cuenta de ese puntito, porque es una convención generalmente universal. O sea, sí, yo me atrevería a decir que universal, al menos que no sé, en otro lado se ocupe otro, pero no, yo no conozco casos que no se ocupe esta convención. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esta convención? Lo dijimos en una clase, porque si no, yo tendría que hacer la prueba, tendría que desarmar o tendría que hacer las pruebas de polaridad cada vez que quisiera saber cuál es la polaridad de mi transformador. Entonces, por eso es que generalmente esto se entrega en una ficha técnica, ¿ya? Entonces, esta es la primera convención que yo considero, el tema de las polaridades, ¿ya? Y se designan, fíjense, los embobinados por tal letra 1, 2, 3, ¿ya?
También los enrollados se dibujan formando ángulos entre sí, iguales a los ángulos de sus tensiones, cuando estamos hablando principalmente, y obvio que operamos los transformadores de forma balanceada o equilibrada. No tiene mucho sentido y un gran problema operar de forma desbalanceada un transformador. ¿Ya? Tenemos una secuencia que es la secuencia positiva ABC, ¿ya? Y se alimenta por la polaridad. Existen, bueno, también existen pruebas de polaridad y pruebas de secuencia. Y usted en el laboratorio de máquina, no sé si es para todo o para solo los que se vayan a la mención, creo que es para todo. Pero en el laboratorio de máquina ustedes van a hacer estas pruebas de secuencia. Hay unas máquinas que, que son bien antiguas, son como de la Unión Soviética, creo, pero sirven y uno puede, no, en realidad no sé si las cambiaron en la USACH, pero sirven para hacer estas pruebas de secuencia y ustedes lo van a realizar ese experimento en el laboratorio de máquina. O deberían. Eh, Ahora, aunque no sé si ustedes están teniendo los laboratorios o por todo esto de la contingencia del COVID, lo están teniendo de un punto de vista más digital, que también es una opción hacer simulaciones, ¿ya? Eh, no es tampoco algo descabellado, ¿ya? Pero tenemos las secuencias de polaridad. Luego tenemos los terminales de alta tensión, que se designan principalmente por H's, H1, 2, 3, y los terminales de baja tensión que se designan por X. ¿Ya? Eso yo lo he visto en mucha literatura, al menos los dos libros que yo le decía que estaba utilizando, aparece con esa nomenclatura. No sé si alguien puede o ha notado o lo ha encontrado con otra literatura, sería interesante igual compartirlo. Yo al menos no me he topado con este caso, pero no me atrevo a decir que no exista, porque obviamente, como yo le decía, los transformadores, las máquinas eléctricas en general se han estudiado mucho, entonces puede haber de todo, ¿ya? Y por último, tenemos que a cada conexión se le asigna un subíndice numérico que indica cuántas veces 30 grados la tensión secundaria atrasa respecto a la tensión primaria correspondiente. ¿Ya? Y bueno, ahí lo vamos a ir estudiando más adelante para que puedan un poco entender a qué se refieren estas 5 conversiones, sobre todo la última que es un poquito más complicada. ¿Ya? Esas son conexiones delta que podemos ver ahí, o sea, perdón, estrella. Y ahí sale una observación, también dice, mira, por simplicidad se dibujan los enrollados en paralelo y agregando el diagrama facial para el primero y el secundario, que contiene toda la información respecto a los desfases. ¿Ya? Eh, este capítulo son solo 7 páginas, así que lo vamos a pasar ahora y ojalá alcancemos a pasar eh, algo ya de los motores y generadores, motores principalmente. Pero ¿por qué quiero que ustedes estudien y analicen esto? Porque parte de su tarea 2, este último capítulo es fundamental, ¿ya? Así que aquí tenemos ejemplos. Ya tenemos el ejemplo de cómo sería una conexión a un circuito general, cómo sería la simplificación de ese circuito y cómo, si ustedes se fijan, tenemos los ángulos entre sí que se desfasan. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la clave? Bueno, una de las tantas claves para analizar un banco trifásico es mirar cada transformador del banco, ¿ya? Y eso es independiente que sea un banco de transformadores monofásicos o un transformador trifásico como tal, sea todo combinado. Pero eso es clave, ir entendiendo cada transformador de mi transformador trifásico. En general, cada transformador monofásico del banco se comporta exactamente como los transformadores monofásicos ya estudiados. O sea, ¿qué quiere decir esto? En un transformador bien diseñado, balanceado y todo. Si yo estudio una fase, o sea, perdón, un transformador del transformador trifásico, ya puedo entender el comportamiento de los rotos, ¿ya? Y por eso es que partiendo con el estudio pasado que vimos con los transformadores monofásicos, en realidad ahora es solo un poco llevarlo a la realidad del mundo trifásico como tal.
¿Ya? ¿Qué tenemos? Ya. Algo creo que nos está faltando. Un segundito. Ya, entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, habíamos dicho que esa era una de las formas. ¿Y por qué? Porque en general, bueno, la impedancia, la regulación de tensión, la eficiencia y los demás cálculos similares para los transformadores trifásicos se hacen sobre una base que es una base por fase, ¿ya? Y se utilizan en general las mismas técnicas que ya desarrollamos y estudiamos para los transformadores monofásicos, ¿ya? Ahora, obviamente, en la conexión es todo un tema. Y una conexión, un tipo de conexión, de las cuatro que yo les mencioné, eh, puede que tenga ciertas ventajas y desventajas en comparación a otras, y todo va a depender de la aplicación que yo le quiera dar. O sea, no es que una sea más mala o más buena que otra, todo va a depender de para qué yo estoy haciendo esa conexión, y por eso es importante entender las conexiones, porque también me entrega información del por qué existe esa aplicabilidad del transformador propiamente tal. Ya, a ver si acá le dan, revisan bien el tema de las conexiones. Creo que sí, si no podemos hacer bueno, un análisis un poquito más acabado de ese tema. Acá tenemos una conexión estrella delta, ya con una notación simplificada propiamente tal. ¿Qué, qué, qué más tenemos acá? Los fasores, ¿ya? Parte de la tarea 2, de la evaluación 2 que yo le pido también es, analizar los diagramas fasoriales, ¿ya? Así que esto les va a ayudar un poco a entender a qué nos referimos con los diagramas fasoriales. Pero fíjense bien, estos fasores son las tensiones de cada enrollado. No se ha considerado su conexión, pero siguiendo el esquema de conexiones se construye el diagrama fasor para el primario y el secundario, ¿ya? Fíjense que, ¿por qué? Porque yo aquí estoy trabajando principalmente para el lado I, del lado de alta tensión, y para el lado estrella, del lado de baja tensión, propiamente tal, ¿ya? ¿Qué características tenemos cuando nosotros trabajamos con un transformador estrella delta, propiamente tal? ¿Ya? Esta conexión estrella delta, ¿ya? Básicamente el voltaje primario de la línea está relacionado con el voltaje primario de fase, y es, en este caso, no sé si aparece acá, pero bueno, es la tensión ya de la línea, es la tensión la raíz de 3 por la tensión de la fase propiamente tal, ¿ya? Cuando yo hablo ustedes se acuerdan, creo que lo vieron en red eléctrica, pero cuando nosotros hablamos de tensión entre líneas, ¿qué entenderían ustedes? La tensión en que hay entre, obviamente, dos fases, y la tensión entre línea y neutro sería lo que habría acá, ¿ya? Ustedes estudiaron, me imagino, Red 2 o sea, en Red 2 estudiaron o debieron haber analizado los transformadores trifásicos. Así que la parte como más de red eléctrica no creo que debiese existir problema, ¿ya? Uno de los plus que tiene esto y que tiene este tipo de conexión, no sé si acá lo mencionan, ya, pero que en la industria es como bien valorado, por así decirlo, es que generalmente no tiene problemas con la componente de la tercera armónica, ya que ella las consume en una corriente circulante en el devanado que se genera acá, en el delta. ¿Ya? Entonces la salida es- es como una especie de filtro, por así decirlo, que me permite aislar o consumir netamente la componente armónica. Ya lo armónico ustedes saben que es parte no sé si sí, de los dolores de cabeza de todo ingeniero que trabaja en operaciones y todo ingeniero que trabaja en estabilidad de sistema eléctrico, y siempre los van a ver, y creo que en sistema de energía también por eso se estudian los sistemas de filtro y
que nos permiten un poco controlar estas componentes, ¿ya? Y dentro de las armónicas tenemos distintas componentes. Creo que eso también se ve en Red 2, y si no se ve en Red 2, estoy seguro que se debe haber visto en electromarcianismo, pero electromagnetismo, perdón, pero lo fundamental es que uno estudia las distintas componentes armónicas, que son muchas, pero hay unas que son más preocupantes que otras, y bueno, aquí ya tenemos una solución para reducir la tercera armónica en la tensión, ¿ya? Y que se la consume la corriente circulante. El fenómeno de corriente circulante se mide y sobre todo yo recuerdo cuando hice el laboratorio de sistemas de distribución, no, el laboratorio de sistemas de potencia 1, que se da en conjunto con el ramo de sistemas de potencia 1 que lo da el profesor Verdejo, y el laboratorio en ese momento lo daba el profesor Bernardo Bravo. No sé si existe todavía ese profesor, pero ahí uno estudiaba esta corriente circulante y los fenómenos que tenía, ya que una corriente que no que igual es interesante estudiarla y que es parte de los análisis de operación. Ya, ahora, ¿qué otro plus tengo con esta conexión de estrella delta que acá no se señala, pero que me permite también, o es más estable cuando hay cargas desbalanceadas, puesto que la delta que hace una de las atribuciones que tiene la delta, me va a redistribuir o distribuir parcialmente cualquier desbalance que ocurra, ¿ya? Entonces, los que están trabajando con esta conexión o un transformador que hayan elegido y que tengan esta conexión, aquí tienen un plus para ustedes señalar y explicar su circuito equivalente. Yo les dije, yo valoro mucho que ustedes ingresen información que hayan investigado y todo, pero que la entiendan, ya porque es fácil copiar y pegar. Entonces, yo necesito que ustedes, aunque hagan un diagrama así, lo expliquen, señalen los plus, los contras, porque yo les dije, tenemos al menos 4 tipos. Sí, de hecho existen 4 tipos de conexiones diferentes en transformador trifásico, entonces yo quiero saber que ustedes están estudiando, ¿ya? Entonces, primero que todo, me permite reducir en la salida la tercera componente armónica, me permite redistribuir parcialmente cualquier desbalance de carga que exista, ¿ya? Entonces, esto es uno de los plus que tenemos en esta conexión. Eh, ya, ¿qué más podemos señalar también? En general, por este arreglo, tiene, o sea, no sé si llamarlo un problema, pero debido a este tipo de conexión, el voltaje secundario tiende a tener un desfase de unos 30 grados con relación al primario del transformador, ¿ya? Y en general, bueno, estos fasores son las tensiones de cada enrellado, siguen el esquema que es lo que habíamos dicho, y aquí está, fíjense. Aquí se señala que como ustedes pueden apreciar, em, tenemos esta característica, no quiero llamarlo un problema, sí, puede ser un problema, pero no quiero llamarlo un problema, que tenemos este desfase en relación al primario, ya de los 30 grados, ya, y aquí lo señala esta imagen. Ahora, el hecho de que ocurra este desfase, ustedes me preguntarán, pero ¿por qué podría llamarse un problema o qué problemas podría generar? Generalmente ocurre que en la puesta en paralelo de los secundarios de estos dos bancos de transformadores me puede causar ciertas dificultades, ¿ya? Me puede generar un desfase, ¿ya? A la conexión de paralelo, que un desfase, por así decirlo, no deseado. ¿Ya? Y recordemos que, recordando ahí un poquito de red eléctrica, los ángulos de desfase de los secundarios, generalmente, no, generalmente deben ser iguales y deben ser iguales y van a ser puestos en paralelo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que se debe poner atención a la dirección en que se ocurre este desfase de 30 grados, ¿ya? Porque si existe, debo analizar en qué sentido de dirección se está ocurriendo este desfase de 30 grados. Lo debo analizar en cada transformador, ¿ya? En cada banco transformador que va a ser expuesto en paralelo, ¿ya? Entonces, en la conexión de paralelo podemos tener este desafío, ¿ya? Eh, en la experiencia internacional, ya, por ejemplo, en otros países, y bueno, Chile no es muy innovador, pero generalmente es costumbre hacer que el voltaje secundario atrase el primario en 30 grados, ¿ya?
Eh, en general, esto es como la normalidad, por así decirlo, pero no siempre ha sido observada y la instalación es más vieja, ¿ya? Tienden a ser revisadas con cuidado antes de poner en paralelo a un nuevo transformador en aquella. ¿Y por qué? Porque yo siempre debo tener la certeza de que los ángulos de las fases concuerden. Ustedes van a hacer, y en sistemas eléctricos de potencia 1 van a estudiar cargas con desbalanceadas y van a analizar la impedancia de esa carga desbalanceada y también van a entender el fenómeno que ocurre en un sistema eléctrico de potencia. Es más, hasta lo van a modelar, ¿ya? En SEP 1 o en... Ah, no, creo que es más en SEP 2, ya en el último año. Pero ahí nosotros tomamos laboratorio, ocupamos, no sé si han trabajado ya con DeepSilent, pero ocupamos DeepSilent y desbalanceamos sistemas. Tú desbalanceas carga y analizas los gráficos que te entregan y ves los impactos que ocupan, que ocurren en un SEP, en un sistema eléctrico de potencia, al operar o al desbalancear carga, ¿ya? ¿Por qué es interesante estudiar ese fenómeno? Porque es algo que puede ocurrir. Podemos tener una falla, podemos tener una mala conexión, podemos tener una contingencia, ¿ya? Y se pueden desbalancear las cargas y yo necesito estar preparado, al menos teóricamente, para saber si mis protecciones van a operar a tiempo y de qué forma yo voy a enfrentar esa contingencia. Entonces eso se modela y se estudia en laboratorio, ¿ya? Pero eso, entonces acá ya tenemos lo primero, ¿ya? La segunda va con un desfase de 30 grados, ¿ya? Acá también hay algo interesante que estudiar. Tenemos el fenómeno, o sea, perdón, el diagrama fasor al secundario. Se aprecia que la tensión fase neutro, que era lo que yo le había comentado, del secundario se adelanta a 30 grados con la tensión fase neutro del primario, ¿ya? Otra forma que estamos teniendo acá en este fenómeno, en este estudio de las conexiones delta estrella, ¿ya? Y acá analizan un poco distintos tipos, o un poco analizan el fenómeno de estas conexiones. Dice, supongo que se aplican tensiones de secuencia positiva, ABC, en el lado delta, perdón, en el lado estrella, te piden o se dibujan los fasores de la tensión en los bornes del primario. Para cada fase del lado delta, las tensiones deben estar en fase con el rodeado inductor. Y aquí que hay una tarea interesante que sería bueno revisar los que quieren realizarla. Yo no lo pedí en la evaluación 2, pero si hay alguien que se quiere un poco o que quiere analizar esto en más profundidad, puede hacer esta tarea y la revisamos en conjunto en la próxima clase. O me la envía en privado y yo lo chequeo con usted y le explico ahí si tienen alguna duda y todo. ¿Ya? A ver, quiero ver si es que se abarcan. No, no se abarcan todas las conexiones. ¿Ya? Ya. Razón de transformación. ¿Ya? Un fenómeno, o sea, no un fenómeno, perdón, un parámetro importante son las razones de transformación, ¿ya? Porque me permiten referir el secundario al primario, el primario al secundario, hacer mi análisis, mi operatividad. eh. Entonces, el transformador trifásico se define como la razón entre la tensión de línea del primario y la tensión de línea del secundario y se hace una prueba de medición para medirse en vacío. ¿Ya? Si yo tengo un banco de transformadores, opera este mismo principio. ¿Ya? Entonces dice, si tres transformadores monofásicos de 220, ya 220 en el primario y 110 en la salida, se conectan en estrella delta con tensión nominal en su desarrollado, ¿cuál es el valor? ¿Ya? De la razón de transformación trifásica. Y fíjense, es súper fácil la operatividad, ¿ya? Tomando en cuenta, ¿ya? Entonces, pero ¿qué nos señala acá? Dice, mira, por el desfase que introducen las conexiones, la razón de transformación en un número complejo, no obstante, se consideran que en un número real positivo, los desfases se toman en cuenta por inspección según el tipo de conexión de los enrollados, ¿ya? Acá solo estamos analizando un tipo de conexión que es la estrella delta y vamos a profundizar o al menos les voy a mencionar los otros tipos de conexión, ¿ya? Pero acá está la parte de la razón de transformación. ¿Ya? ¿Y cómo se mide? Y generalmente se mide en pruebas de base. ¿Ya? La determinación de los parámetros.
¿ya? Al igual como lo habíamos estudiado en los transformadores monofásicos, no es muy diferente a esto, pero hay una excepción, que todas las conexiones y las mediciones acá se hacen de forma trifásica, ¿ya? Que es algo como un poco obvio, ¿ya? En general, estas tensiones se miden entre líneas, ¿ya? Y las corrientes en las líneas, propiamente tal. Aunque los parámetros del circuito equivalente se calculan por fase. O sea, yo hago las mediciones entre líneas y las tensiones entre líneas, pero los parámetros del circuito equivalente los tengo que hacer por fase. Y acá tenemos que ver que las conexiones que hacemos para conectar un potenciómetro, un amperímetro y un voltímetro. ¿Ya? Y aquí tenemos la primera prueba, la prueba de vacío. Se alimenta el lado de baja tensión a tensión y frecuencia nominal, ¿ya? ¿Qué me permite con esto? Obtener los parámetros para realizar el cálculo de la rama de excitación, que es la rama que aparecía al inicio. ¿Qué pasaba, si alguien se acuerda, que teníamos con las corrientes de excitación y todo? Generalmente nosotros, cuando analizamos el monofásico, los despreciábamos, ¿ya? Pero acá yo tengo ya los parámetros de la rama de excitación, ¿ya? Y esos son los parámetros que yo puedo obtener a través de las pruebas de vacío. De hecho, cuando ustedes tengan el laboratorio, van a hacer estas pruebas y van a tener que obtener estos parámetros, ¿ya? Van a hacer ahí una tablita, un gráfico y van a obtener estos parámetros. Ahora, de las pruebas de cortocircuito, ¿ya? Que se realiza, recuerden, la prueba de vacío se realizaba por el lado de baja tensión, principalmente. ¿Para qué? Si alguien se acuerda, que se hacía por el lado de baja tensión. Ya, aquí estamos trabajando con un transformador de 220 110. Se hacían por un tema de seguridad, y por el otro lado, las pruebas de cortocircuito generalmente se hacen por el lado de corriente, o sea, de alta tensión. ¿Ya? Acá, tal como lo señala acá. Entonces lo alimento por el lado de alta tensión, con amperímetro, voltímetro, mis respectivos potenciómetros, con una tensión reducida, con una corriente y una frecuencia nominal. Ya mido los parámetros. ¿Y qué puedo obtener de la prueba de cortocircuito? Fíjense que no es muy diferente a lo otro. Puedo obtener generalmente la impedancia de cortocircuito o serio equivalente, ¿ya? Así que con la prueba de vacío obtengo la rama de excitación, y con la prueba de cortocircuito obtengo las impedancias equivalentes, ¿ya? Ahora, no es muy distinto como habíamos visto. Las pruebas, si bien los análisis, los circuitos, las conexiones se hacen desde un punto de vista trifásico, debemos señalar que las pruebas se realizan generalmente desde un punto de vista más monofásico. O sea, se analiza, y los cálculos y los parámetros se obtienen desde un punto de vista más monofásico, ¿ya? Ahora, los cálculos de los parámetros en tanto por uno, ¿ya? Si alguien se acuerda, y parte de la evaluación 2 está acá, yo les pido explicar el cálculo en tanto por unidad, ¿ya? Y para eso yo les podía ocupar fíjense aquí, hay una conexión delta estrella, ¿ya? Interesante, ¿no? El ejemplo que yo les doy acá. Pero recuerden que yo les pedí que ojalá, para hacer su explicación y sus cálculos y la obtención de parámetros, utilicen su transformador de referencia. Ahora, si no es así, pueden utilizar una referencia de Google o algo por el estilo, pero siempre y cuando ustedes lo citen en el ejemplo, ¿ya? Entonces, en los cálculos por unidad, ¿ya? Dice, para transformar los valores reales a tantos por uno, se debe tomar un valor base. En general, los valores base nosotros habíamos dicho que eran los valores también nominales. Ese era como era como lo usual, o en realidad recomendable, ya. Pero acá, si ustedes se fijan, la operatividad, y si recuerdan un poco cómo era el análisis en un transformador monofásico, pueden notar que la operatividad es lo mismo, solo que cambian los parámetros a las consideraciones trifásicas, ¿ya? Y aquí lo dice, en forma similar a que el transformador monofásico, si la prueba de vacío se realizó a tensión nominal y la prueba de cortocircuito se realizó a corriente nominal, entonces los parámetros del circuito equivalente por fase, en tanto por uno, se realizan a través directamente de los valores nominales, ¿ya? Y si tienen un poco de memoria, podrán notar que llegamos a los mismos valores, o a la misma nomenclatura, por así decirlo, que, eh, que en un circuito o en un análisis monofásico, ¿ya? Y eso, pues, señores. Si bien el análisis acá se hace principalmente solo con la conexión delta estrella, la que está más arriba,
¿ya? Si ustedes analizan o estudian un poquito, también es interesante revisar cómo son las consideraciones de los otros tipos de conexiones. Ya nosotros también podemos tener, si bien acá en el ejemplo tenemos la estrella delta, pero también podríamos tener una conexión estrella-estrella. ¿Ya? Solo que cambian acá o tengo que llevarlo a mis referencias trifásicas principalmente. ¿Ya? ¿Y por qué el profesor acá estos apuntes parten o se concentran en la estrella delta? Porque es la que, bueno, eso es muy personal, pero yo diría que es la que requiere un poquito más de análisis, un poquito más complicado. ¿Ya? La estrella y la delta son un poco más simples, por así decirlo, en cuanto a su análisis. Y bueno, un estrella delta o estrella delta solo cambia las polaridades, ¿ya? Al- Entonces, ahora, ¿yo puedo hacer conexión estrella-estrella? Sí, sí puedo hacer conexión estrella-estrella. No se grafican acá, pero ¿cuáles son los, no sé si problemas, pero cuáles son las características que podría tener? ¿Ya? En general, si yo conectara aquí estaría una conexión estrella-delta, pero si yo hiciera una conexión estrella-estrella y si tengo que las cargas del circuito del transformador están desbalanceadas, los voltajes de las fases del transformador pueden llegar a desbalancearse y severamente. Entonces, a diferencia, si ustedes se acuerdan que una de las características que tenía esta conexión era que el delta me ayudaba un poco a estabilizar las cargas de salida. Si yo hubiese conectado estrella a estrella y tengo un desbalance, me va a generar también un desbalance bruscamente. Y, y una de las cualidades que tenía esta conexión es que yo puedo reducir la componente de la tercera armónica, ¿se acuerdan? Pero en esta, si yo conecto estrella a estrella y esto lo cambio por una estrella, los voltajes de las terceras armónicas acá pueden ser graves, en una conexión estrella a estrella, ¿ya? Entonces, por eso es que la estrella delta sigue siendo más conveniente desde ese aspecto, ¿ya? En general, bueno, en una conexión estrella-estrella, si tenemos un sistema trifásico balanceado, los voltajes en cualquier fase siempre estarán separados 120 entre uno de ellas, pero las componentes de la tercera armónica de cada una de las fases estarán en fase entre sí y como nosotros estamos hablando de un circuito trifásico, por consecuencia tenemos tres ciclos. Vamos a tener tres ciclos también en la tercera armónica y por cada ciclo de la frecuencia fundamental. ¿Ya? Recuerden cuando ustedes analizaron o estudiaron la frecuencia, nosotros generalmente hablamos de la frecuencia fundamental, pero también tenemos otros tipos de frecuencia y eso es un poco el desafío que nos genera la armónica en un sistema alterno. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Ya? Ahora, bueno, es importante tener en cuenta que siempre hay componentes de tercera armónica en el transformador. ¿Debido a qué? A la no linealidad del núcleo. O sea, si bien nosotros estudiábamos núcleos ideales, estudiábamos componentes ideales para entender los flujos, pero yo les dije que en la realidad el núcleo el núcleo tiene la característica que es no lineal, ¿ya? Y esto de por sí te va a generar componente armónica. Y estas componentes armónicas se van a ir adicionando, ¿ya? Hay algunas más graves que otras, pero en general, ustedes me dicen, pero profe, a ver, pero ¿qué va a pasar si tengo una componente de voltaje de tercera armónica? ¿Ya? De todas las componentes, ¿ya? Porque también tengo otra, la quinta armónica, ¿ya? Pero estamos estudiando acá la tercera armónica, que es una de las que más impacta, por así decirlo. ¿Pero qué me va a generar esto? Ustedes se preguntarán, pero básicamente el resultado de una componente de voltaje de tercera armónica muy grande por encima del voltaje fundamental, cuando estamos hablando en nuestro caso de 50 Hz en Chile o en otros sistemas que operan a 60 Hz, va a producir o este voltaje de la tercera armónica puede ser mayor que incluso el voltaje fundamental del mismo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos operando y nos pasamos a frecuencia y voltaje fundamental. Entonces imagínate tener una armónica que sea mayor que tu voltaje fundamental. O sea, te va a hacer operar protecciones, te puede generar fallas y si no tenéis bien diseñadas tus predicciones. O sea, te va básicamente a generar puros problemas en tu circuito.
¿ya? Y ese es uno de los desafíos que tiene la conexión estrella-estrella, ¿ya? Y por eso es que esta conexión que tenemos acá en el gráfico, que es la figura, la estrella delta, te ayuda o tiene esa ventaja que te reduce, a diferencia de una estrella-estrella, o sea, si yo conecto dos iguales a esta, te reduce esos problemas que yo les mencioné con la tercera armónica, ¿ya? Ahora, ¿puedo tener soluciones? Sí, sí, puedo tener soluciones también, ¿ya? Bueno, aparte de propiamente tal cambiar las conexiones y llevarlo a una conexión estrella delta delta estrella, también los desbalances de tensión y la armónica se pueden solucionar en general y en la industria se solucionan así. Poniendo sólidamente a tierra los neutros de los transformadores. Y ustedes van a ver en su gráfico que generalmente, bueno, acá no tengo ninguno, pero ustedes van a ver ahí en sus conexiones que están analizando que tengo algunas estrellas conectadas a tierra, ¿ya? Esa conexión a estrella a la tierra de mis estrellas me permite un poco o no un poco, sino que me permite estar controlando el desbalance de las tensiones y de los armónicos, ¿ya? Esa es una de las funciones que tiene, ¿ya? Y sobre todo el especial, el neutro de los devanados primarios, ¿ya? Ustedes nótenlo ahí en los gráficos, me da por decir gráficos, en los transformadores que ustedes seleccionaron, ¿ya? Eh, Al conectarlo de esta forma, yo puedo, o mejor dicho, me permite a mí que estas componentes aditivas que se van adicionando al tercer armónico, provoquen un flujo de corriente a través del neutro en lugar de ocasionar sobrevoltaje. O sea, voy a evacuar esa corriente, por así decirlo, a través del neutro y voy a evitar el sobrevoltaje. Recordemos que uno de los problemas que teníamos, si no aterrizamos una de las estrellas, o sobre todo el primario, era que podía llegar a generar la tensión de la componente de la tercera armónica, podría incluso llegar a ser mayor de la fundamental, ya con todo lo que eso implicaría. ¿Ya? Entonces, el beneficio que tiene, en resumen, es que este neutro me provee también un camino de retorno para los desbalances de corriente de las cargas, ¿ya? Eh, una tercera forma sería, o una segunda forma, mejor dicho, que solo no mencioné una, sería adicionar un tercer devanado, o sea, un terciario, pero conectarlo en delta al banco de transformadores, ¿ya? Entonces, si yo le adiciono este tercer devanado conectado en delta a esta conexión, ¿qué va a pasar? ¿Cuál era la característica que yo les mencioné de la conexión delta? Es que las componentes del tercer armónico del voltaje se sumarán en delta, ¿ya? Y se quedarán en la corriente la corriente circulante, perdón, dentro de este devanado, ¿ya? Y esto ya básicamente suprime las componentes de tercera armónica del voltaje, ya de la misma forma que poniendo a tierra los neutros de los transformadores. O sea, tengo esas dos formas. ¿Y por qué se los menciono? Porque si ustedes lo ven en su tarea, menciónenlo. Menciónenlo, analícenlo, o si no lo ven, también coméntenlo. Si es que ven su estrella, ¿por qué está aterrizado a tierra? Ya saben por qué. ¿Ya? Principalmente, ¿para qué? Para reducir los componentes armónicos, sobre todo en realidad la tercera armónica, y mandarlo directamente a tierra. O si ustedes ven también que está adicionado una tercer devanado en delta, también para suprimir y adicionar a la corriente circulante del parámetro. ¿Ya? Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, los terminales del devanado terciario conectado en delta no necesitan sacarse la caja del transformador. Y en general yo puedo hacer estas conexiones directamente, ¿eh? O incluso de forma manual. Ya estudiamos esta conexión estrella delta, a ver qué más no. Ah, y la conexión delta-delta, porque sería la tercera. ¿Ya? Ya vimos que la estrella-estrella tiene algunas complicaciones, entonces yo para reducir estas complicaciones, principalmente con la tercera armónica, con la componente de la tercera armónica, puedo conectar a tierra al menos el primario de mi estrella, cuando estoy hablando de estrella-estrella, o adicionar un tercer devanado en delta para
adicionar la tercera componente, tercera componente del armónico y dejarlo ahí en la corriente circulante. Y con eso reduzco los efectos que tiene. Pero me queda una última conexión que es ya la conexión delta-delta. ¿Ya? O sea, esto, conectar dos veces este mismo transformador. ¿Ya? Básicamente, ¿cuál es la característica que tiene esta conexión? Es que este transformador no presenta un desfase por un desafaje que también se usa en alguna literatura, pero no genera estos desfases asociados a él, ¿ya? Ni problemas por las cargas desbalanceadas o armónicas, ¿ya? Esa es una de las características que tiene esta conexión en delta, ¿ya? Y en general, bueno, nosotros sabemos que el voltaje entre líneas tiene la característica que es igual al voltaje en el devanado. O sea, tenemos acá que el voltaje por fase y el voltaje entre líneas es la misma. Es una de las principales características que tiene. ¿Ya? Em, Eso, pues, señores. Ya, y con esto ya, bueno, no estaba la explicación de los otros tipos de conexiones, pero yo se los dije verbalmente, así que si alguien tiene duda o no le quedó muy bien claro cuáles son las diferencias entre conexiones, por favor, escríbanme, analícenlo en su circuito, sería muy interesante si ustedes pueden encontrar distintos tipos de conexiones, no solamente la clásica, y evaluarlo y ver en qué, y analizarlo para qué se está utilizando propiamente tal. Ya, pero eso. Con eso ya damos por finalizado la parte de los transformadores. Mucho éxito en su tarea. Yo ya la próxima semana me concentro en partir estudiando ya los motores, las máquinas. Así que, y creo que estamos a buen plazo para también la otra semana, el mismo jueves, voy a empezar a elevar la tarea número 3 para su última PEP. Y creo que estamos en plazo para alcanzar al menos ver o pasar toda la materia. ¿Ya? Obviamente no, yo le dije, tristemente no con la profundidad que me hubiese gustado, pero creo que podemos dejar al menos un conocimiento, una base sólida para que ustedes puedan seguir avanzando en los otros cursos. ¿Ya? Quedaron 3 alumnos de los 70 y tantos, así que eso pues chicos. Voy a recordar sus apellidos por si acaso le falta alguna nota ahí para tener más consideración. Ya, no, broma. Pero, pucha, idealmente que todos sus compañeros se conecten porque hay muchas cosas que van surgiendo y que si se ven enfrentados a sus casas, quizás no voy a tener el tiempo para contestárselo. ¿Ya? Eso, que tengan una buena tarde y nos vemos la próxima semana. No sé si quedó alguna duda o alguien quiera consultar algo antes de cerrar. Profe, Sí, Benjamín. pero usted dijo que esta era la última evaluación y ahora dice que hay otra. Es que me dijeron que eran 3 Pepe, ¿o no? Según Depende el de profe, usted. están haciendo 2. Ya, mira, la tercera la voy a evaluar porque igual me gustan las últimas dos. Las últimas dos evaluaciones. Voy a tratar de evaluar 3. Obviamente, si me cierran el semestre antes, voy a considerar las dos mejores y voy a tomar esas. Pero yo voy a hacer 3 evaluaciones porque necesito evaluar también la parte de máquinas. De hecho, es una de las partes fundamentales del curso y lamentablemente se ve por orden que establece la misma universidad, se ve al último, así que me interesa verlo. ¿Ya? Pero sí, yo voy a hacer una tercera evaluación. Ahora, si es que solo me permiten colocar dos, voy a colocar las dos mejores. Esa va a ser la única diferencia. ¿Ya? Pero eso, no sé si responde tu pregunta, Benjamín. Sí, profe, gracias. Ya. Ya pues chicos, que tengan buena tarde. Voy a dejar de grabar.